Bueno, hoy voy a responder a varios comentarios que me han hecho sobre, específicamente sobre el tema del fracking. En los últimos vídeos he mencionado el fracking de manera superficial, no he ahondado en el tema, pero en vista de que ha sido un comentario recurrente, pues los voy a mencionar. Voy a sintetizar los comentarios en tres categorías. Hice un esfuerzo monumental para tratar de entender lo que me decían, porque esta gente solo se expresa en groserías. Los comentarios empiezan algo así como comunista de mierda, mamerto no sé qué. Ustedes ya saben cómo se expresa estos fachos antiderechos que apoyan a toda esta gente. Pero el primer comentario decía algo así como: mamerto de mierda, usted no sabe qué es el fracking, usted no tiene ni idea de eso, Abelardo sí sabe. Bueno, primero que todo, a estas alturas, en el 2026, luego de que llevamos más de 10 años en esta discusión del fracking, que esta discusión no es nueva, llegó a Colombia como por el 2010, creo que llegó esa discusión. No creo que haya un solo colombiano que a estas alturas no haya escuchado la palabra fracking y no sepa qué es. A ver, llevamos en esto como más de 10 años, desde que Petro se lanzó la primera vez, incluso desde los acuerdos de paz llevamos discutiendo sobre el fracking. Entonces, después de 10 años es tonto argumentar, es muy ingenuo decir que al 2026 no haya un colombiano que no haya escuchado la palabra fracking. Hasta los niños de colegio, porque o sea, uno le escucha conversaciones con los niños, habla con la infancia, ellos saben qué es el fracking. Se está enseñando qué es eso desde la tercera de primaria. Entonces, no, o sea, creo que todo el mundo, y voy a usar ese genérico, a estas alturas todo el mundo sabe qué es el fracking. Segundo, pues que yo no soy que yo no sé nada de eso, porque no soy el profesional capacitado. Pues creo que ahí parcialmente les doy la razón, porque sí, es cierto. Creo que el profesional avalado o el perito que puede pronunciarse sobre el daño ambiental del fracking, pues es un ingeniero ambiental. Pero si vamos a eso, pues entonces Abelardo tampoco sabe nada de fracking, porque él no es ingeniero, él es abogado, así de sencillo. Entonces, ¿por qué viene a hablar un abogado de algo que tiene que hablar un ingeniero? Pues él tampoco sabe nada de eso. Y es más, él se niega a escuchar a los peritos, a los ingenieros ambientales, que son los que saben del tema. ¿Por qué? Porque tiene el ego inflado de creerse el que tiene las pelotas más grandes y el que más sabe. No, eso no es así. Él de ese tema no sabe, punto. Él es un abogado de un área muy específica, abogado penal. Ni siquiera sabe todos los meteoros del derecho. Que habría que... ni los magistrados que llevan 40 años se saben todo el mequete que maneje lo que es el derecho, que es una disciplina muy amplia. Entonces, no, si a eso vamos, pues Abelardo tampoco sabe nada de fracking porque él no es ingeniero ambiental. Así de sencillo. Lo segundo que me decían, siempre por la misma línea, marxista no sé qué, bla, 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 que había que sacar las reservas que el fracking no le hacía daño al medio ambiente. Algo si me estaban intentando convencer que había un fracking sostenible, no sé. Pues eso no es cierto. Yo he investigado para hacer este video, he investigado todo el día, desde ayer, mirando a ver si es cierto que hay estudios sobre fracking sostenible o fracking ambiental, y eso es una gran mentira. No existe una sola forma de hacer fracking que no contamine el agua y que no genere fallas geológicas, que no deje inservible el subsuelo y que no traiga grandes desastres al ecosistema. Ahora, sobre el argumento económico, que es que hay que darle un impulso a la economía y ese es un país extractivista y entonces eso va a generar empleo y entonces sí vale la pena destruir bosques y reservas naturales porque eso va a haber progreso. Pues no, creo que están viendo el progreso, no sé qué entenderán de progreso, pero eso no es tan cierto. Según la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Colombia tiene reservas subterráneas para unos 7 años de independencia energética, es decir, de unos 7 años de extraer a lo que dé el fracking. Después de esos 7 años los pozos se secan y ya no hay más de dónde sacarlo, porque es que, mira, recordemos, el petróleo es un recurso no renovable. ¿Cómo se formó el petróleo? Para los que no saben, brevemente. Esto lo dicen los geólogos, pero pues uno lo vio en el colegio y uno repite lo que vio en el colegio. Además que pues ese es el consenso científico.
Por allá, en las eras geológicas del Carbonífero, murieron muchos animales y no habían bacterias descomponedoras. Y tras que esos se quedaron sepultados, esos fósiles en capas de suelo, y al cabo de muchos millones de años se fue transformando en petróleo. Pero pues esa reserva no se repone, es un recurso no renovable y ya se está acabando. Es decir, que luego de 7 años de que se sequen los pozos ya no hay más, ya ahí ya no, que otro fracking, no, hasta ahí fue. Entonces destruir la naturaleza por extraer 7 años petróleo no vale la pena. Y les voy a decir por qué. En Colombia hay unos 37 páramos declarados, hay 6 glaciares. Los pueden buscar, un glaciar es todas las zonas que están por encima de 4.700 metros, los páramos están por encima de 4.000, de 4.000 a 4.700. Hay unas 410 áreas protegidas según la SINAP, del Sistema Nacional de Áreas y Parques Protegidos, de áreas protegidas. Hay unos 65 parques naturales, si usted suma todo esto son como unas 520, 518 zonas que han sido declaradas de especial protección. En estas zonas viven unas 4.650.000 personas, 4.750.000 personas. ¿Por qué lo sé? Porque hice el trabajo de investigar cuánta gente vivía en cada uno de estos páramos y en esa sumatoria me da unos 4.700.000 personas. Estas personas tienen una economía, viven de algo, una economía que es simbiótica con su medio ambiente, con su ecosistema, no es una economía aislada de su ecosistema. Yo ya mencioné en un video anterior que no existen los sistemas autopoyéticos. El mercado, el sistema económico está intrínsecamente encadenado, atado, entrelazado a todos los sistemas, al derecho, a la política, al ambiente ecosistema, hasta a los fenómenos socioculturales, al folclore, a las creencias religiosas. O sea, no existe un solo fenómeno que esté aislado de otro, no. Y el mercado no es la excepción, que es uno de los grandes subsistemas del sistema humano. Entonces la economía de estas zonas está intrínsecamente encadenada al ecosistema de esta zona. Es decir, hay una simbiosis entre la economía y el ecosistema. ¿De qué tipo? Pues que la economía depende del ecosistema, como cultivos, ya sea de frutales, de cultivos permanentes, ganado, animales de granja, peces, todo lo que es pesca, silvicultura, o sea, toda la economía está atada a la naturaleza de estas zonas, no la de las ciudades, sino de las 510 zonas de áreas protegidas, páramos, glaciares, parques nacionales naturales y áreas protegidas. Estas economías locales están atadas a su ecosistema, cultivos de lo que sea, de ajonjolí, de sorgo, de maíz, animales de granja, pesca, y todo esto depende del equilibrio natural que se da en estas zonas, pues que es con economía local y campesina. Cuando usted destroza eso, cuando usted llega con una retroexcavadora y destroza esos bosques, pues está dejando sin ingresos a estas 4.700.000 personas. ¿Por qué? Porque su economía dependía de la simbiosis y de que generan con el ambiente y del equilibrio ambiental. Entonces, cuando usted llega y mete máquinas, arrasa eso, vuelve todo un desierto hasta donde dé la vista, destruye los frailejones, pues usted destruye el sustento económico de las personas que viven allí, que están calculadas en unas 4.750.000 personas. Hice el cálculo páramo por páramo, glaciar por glaciar, y ese fue el estimado. Vamos a hablar de un promedio, pero usted puede hacer sus propios cálculos si quiere y me puede refutar. Entonces usted deja sin ingresos a esta gente. Y si suponemos, según el DANE, el ingreso per cápita en Colombia es de un salario mínimo, entonces, ¿de cuánto es la pérdida? Si usted multiplica 4.700.000 pesos, 700.000 personas, perdón, por 2 millones, que es el salario mínimo actual, las pérdidas mensuales por destruir el ecosistema en cuestión de economías locales, sumadas de todas esas personas, cuando usted los deja sin ingresos, son de 9.4 billones con B de pesos al mes. Y si extraponemos esto por los 7 años que va a durar el fracking, solamente por ese periodo, ni siquiera estoy contando el tiempo de recuperación del suelo, que puede ser hasta de 50 años, ¿sí? Pero en este periodo de 7 años, la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, calcula que se pueden recaudar unos 220 billones de pesos hasta que el pozo se seque y ahí ya no se recauda más.
Pero si usted toma en cuenta que al destruir las economías locales, deja sin empleo, sin ingresos a estas personas, y las pérdidas por esta pérdida de ingresos son de 9 billones mensuales, multiplique eso por 84 meses. ¿Sí? O sea, si usted multiplica 84 meses por 9 billones, eso le da 750 billones de pesos en pérdidas. Es decir, que en estos 7 años, en estos 84 meses, esas comunidades campesinas que tienen su economía dependiendo del páramo y dependiendo del ecosistema, dejan de recibir 750 billones, billones con B, 760 billones de pesos en ese tiempo. Mientras que la ANH solamente calcula que como máximo va a recaudar 200 billones. Es decir, que económicamente hablando, es 500 billones de pesos más rentable dejar que las economías locales de los campesinos que dependen del ecosistema para sus ingresos continúen que hacer fracking. ¿Por qué? Porque hacer fracking solo le deja 220 billones en 7 años, mientras que las economías locales que viven allí le van a dejar 760, 750 aproximadamente billones de pesos. Es decir, que si se hace fracking, no solamente se destruye el ecosistema, sino que la nación estaría perdiendo 500 billones de ingresos en esos 7 años. Ahora, sobre el daño al medio ambiente, que no hay daño al medio ambiente, pues esto no es cierto. El suelo, la superficie, después de que se haga fracking, eso sin contar con el riesgo de que cuando usted seca los pozos submarinos hay hundimientos de tierra, porque el agua subterránea, es la que sostiene ciertas capas. Cuando usted seca eso, pues se van a quedar en el vacío y se van a ver hundimientos de tierra, y esto va a reconfigurar el ecosistema, va a cambiar todos los ecosistemas, van a haber terremotos locales, sin contar con que el agua va a salir con gas. La recuperación del aire y la vegetación se calcula entre 15 y 50 años. 15 y 50 años mínimo. La recuperación de la capa agrícola por metales pesados se calcula en 3.000 años. Es decir, que en 3.000 años no se va a volver a sembrar nada en esa zona cuando el pozo se seque. Y la recuperación de los acuíferos marinos, ¿por qué me mete el marinos? De los acuíferos subterráneos, ¿sí? Es decir, de las reservas de agua que son secadas para sacar petróleo, se calcula en 35.000 años. O sea, no alcanzamos a ver, ustedes son como 270 vidas suyas y mías, juntas. ¿Sí? ¿Cuántos son 35.000 años? Un ser humano vive aproximadamente 70 años, es como 500 veces más lo que uno vive. Entonces no existe el fracking ambiental, no existe el fracking amigable, y no, Abelardo tampoco no sabe nada de fracking. ¿Por qué? Porque no es ingeniero ambiental, no es geólogo, no es hidrólogo, no es ingeniero de petróleos, no es biólogo, no es ecólogo. Y si él va a decir, es que yo me hablo con esa gente, pues yo también me hablo con esa gente. Una forma de conocer es hablarse con los que saben. Pues yo también me he hablado con ellos y dicen una cosa completamente distinta a lo que Abelardo sustenta. Bueno, para resumir los puntos claves, entonces, 1, no existe el fracking ambiental, eso es una gran mentira. 2, las pérdidas económicas de Colombia que va a tener como nación en esos 7 años que espera recaudar 220 billones de pesos, al usted dejar sin ingresos a 4.700.000 personas que tienen una economía, solamente ellos, una economía que se calcula en un salario mínimo cada persona, son unos 9 billones de pérdidas por dejarlos sin ingresos. En esos 7 años serían unos 760 billones de pesos que Colombia perdería por ganar solamente 220 billones de pesos. Económicamente no tiene ningún sustento, porque es mucho más productivo que las economías locales se fortalezcan, que van a generar casi 800 billones de pesos, o que van a, ¿sí?, solamente en 7 años, mientras que el petróleo va a generar solamente 220. Además, las economías locales no contaminan el suelo y pueden seguir de por vida, o sea, son permanentes, son eternas, perpetuas, mientras que el fracking va a durar solamente 7 años y después hay que esperar 3.000 años para volver a sembrar eso. Espero que haya quedado entendido. Sé que es un tema difícil, es un tema denso, pero traté de explicarlo de la mejor manera posible. Eso es todo, muchas gracias.